¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Teleasturias vuelve a ser nuestro punto de encuentro para hablar de los temas de la cooperación al desarrollo, entre los que tiene mucha importancia, por ejemplo, la salud. La salud es un componente fundamental del desarrollo socioeconómico y no una mera consecuencia. Es una frase de uno de los ponentes que participó en la primera Conferencia Internacional de Salud Pública y Desarrollo Humano en Centroamérica, que se desarrolló el pasado mes de julio. En el origen de ese evento, en el que participó la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, la preocupación por los retrasos en el cumplimiento de los objetivos del milenio en materia de salud en el área centroamericana, por el progresivo deterioro de los sistemas públicos de salud y por el incremento de las desigualdades de acceso a los servicios sanitarios. Hay un león al otro lado del Atlántico que no es la ciudad fundada por los romanos. Esta otra de la que hablamos también es monumental y fue la primera capital de la República de Nicaragua, una ciudad mestiza conocida por su tradición universitaria y en la que han dejado su huella piratas, guerras civiles, fenómenos naturales y comercio algodonero. Un hito más para añadir a su historia es la celebración el pasado mes de julio de la primera Conferencia Internacional Salud Pública y Desarrollo Humano en Centroamérica. Las muchas organizaciones participantes, entre ellas la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, entienden que hay un retraso en el cumplimiento de los objetivos del milenio en materia de salud en la región centroamericana. Además del análisis de ese deterioro de los sistemas públicos de salud, en la conferencia se constató que hay un incremento de la desigualdad en el acceso a la sanidad. Un buen ejemplo de la misma es la situación de los pueblos indígenas. El perfil epidemiológico es totalmente complejo en las poblaciones indígenas, pero también hay que tomar en cuenta que se trata de las poblaciones más pobres en Centroamérica. Entonces, a esa pobreza y a esa carencia se suman otros factores de salud. La doctora Cunningham propone el diseño de modelos que articulen medicina tradicional y occidental y que incorporen, por tanto, la variable étnica a los sistemas sanitarios, pero la falta de peso político de las comunidades indígenas les condena también al ostracismo en estos temas. No es el único problema de la zona centroamericana en esta materia. El doctor Patricio Rojas pone sobre la mesa el enorme coste que la violencia de esos países traslada al sistema sanitario, al tiempo que se detraen recursos para el desarrollo. Estamos hablando de temas que son eminentemente sociales, que rebasan la capacidad de los sectores de salud. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Salud con la violencia? Y la recibe todos los días en sus hospitales y dispensarios, ¿no? Y la paga. Son solo algunos ejemplos de los asuntos abordados en esta conferencia. Las entidades participantes, entre ellas la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, se comprometieron a divulgar los resultados de la misma. También participarán en la organización de un segundo encuentro el año 2006 en El Salvador. Pero sobre todo, movilizarán a las instituciones para el cumplimiento de esos objetivos del milenio en materia de salud, fijados hace 4 años por la Asamblea General de Naciones Unidas y cuyo horizonte aún no se atisba. Unos objetivos del milenio que desgraciadamente no se cumplen en otros muchos aspectos. Nos quedamos en la zona de Centroamérica para nuestra entrevista de hoy. Tenemos con nosotros hoy en el plató en Solidaridad a Marina Antonieta Domingo. Muy buenas, Marina, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Marina, usted viene desde Guatemala. Guatemala, soy del departamento de Huehuetenango, Colotenango. Que por situarnos un poco, estamos hablando de la parte pues de arriba, de Centroamérica, ¿no? Pegado a México, por ejemplo, y en esta zona más o menos, ¿no? ¿Cómo sí? Ustedes limita, la zona en la que usted vive está cerca de México. Sí, está... sí, a 1 hora estamos de la frontera. O sea, muy cerquita realmente. Usted se dedica a liderar, digamos, el movimiento campesino, podríamos decir, dentro de lo que es la zona de influencia en la que usted vive. Sí, yo trabajo con un grupo de mujeres en donde hemos tenido la oportunidad de estar organizando a las mujeres, capacitándolas en sus derechos, en lo que es el Cosmovisión Maya, y también estamos trabajando en proyectos productivos con ellos, pero a la vez estamos coordinando con otras áreas, como en Ceiba somos 5 áreas, esta organización, producción, salud de la mujer, área de mujer y lo que es administración. Entonces cada grupo tiene su manera de trabajar o tiene diferentes temas que estamos trabajando para poder cubrir las comunidades más marginadas del Aquí tengo yo en un currículum que me facilitaron de Intermón Oxfam, que es la organización que la ha traído hasta Asturias para una serie de conferencias que están dando estos días. Sí, la institución Ceiba es contraparte de Intermón Oxfam.
que ellos nos invitaron. También hay otro compañero guatemalteco aquí, ya anda por Cádiz y otras partes. Entonces, y hay de Ecuador también. Entonces, donde estamos compartiendo o estamos la situación en donde vivimos. Pues eso, que actualmente usted es interlocutora entre las comunidades, la Municipalidad de Colotenango y el Ministerio de Educación, que a nivel regional es miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora de Mayamán y miembro activo de la Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos, y a nivel departamental también parte de la directiva del Movimiento de Derechos Humanos, e incluso en el ámbito nacional de Guatemala, delegada de la Red de la No Violencia contra la Mujer. Sí. Qué cantidad de cosas. ¿Cómo se metió usted en todo esto? Bueno, ¿Cómo empezó? Cuando yo estuve trabajando en Ceiba, antes yo ya había ocupado lugares, había trabajado en otras instituciones, en donde yo he ocupado esos espacios. Yo creo que con la experiencia que he tenido, estar enfrentando a grupos, entonces ellos van viendo que sí uno es capaz de estar integrando a los grupos. Entonces, por ejemplo, la beca que logré, y como yo soy una mujer sufrida en la violencia intrafamiliar, entonces más por eso me fui a ese de la violencia. Entonces por eso es de que, y he salido adelante, digamos, dejar cómo logré salir en esa violencia que yo sufría. Entonces, además, no solo yo, bueno, aunque han dicho de que yo pongo un mal ejemplo a las compañeras, porque supe salirme de ese maldad, por decir. Entonces, como quien dice que me han tildado de que soy una mujer que no debería de hacer eso, porque las otras compañeras pueden copiar o pueden hacer de lo que yo hice, como quien dice que yo estoy haciendo una cosa mala, pero contrario, según mis derechos que he llegado a entender. Claro. La marginación que sufren mucha gente en este planeta, pues encima, si uno es mujer, pues es todavía mayor, ¿no? Encima sufre el machismo en su propia comunidad, ¿no? Sí, sufre mucho el machismo. Entonces, bueno, para ellos es normal que la mujer esté sufriendo físicamente, pero la verdad es de que por eso hemos tratado la manera de entrar con ellas, cómo podemos dialogar o estar charlando con ellas para poder que ellas lleguen a entender sus derechos, para que poco a poco ellas van defendiéndose. Pero el problema es, aunque ellas quisieran defenderse, no saben hablar el español y las autoridades que están en el municipio o en el departamento, que son personas que no hablan también, no dominan lo que es el idioma mam que nosotros hablamos. Y en otros, también no solo el mam, el cajubal, el chuj, que ahí hay, bueno, aunque se presenten y no puede concretar de lo que ella sufre. Entonces, ese es el miedo que tienen las compañeras. Pero hemos dicho de que sí hay formas como pueden ellas lograr así para que ya no sufre más de lo que han sufrido. En el reportaje que vimos hace unos minutos se nos hablaba precisamente sobre la marginación extra que sufrían las comunidades indígenas. También en el caso, por ejemplo, de Guatemala, en el que me vas a permitir que te tutee, ya que nos conocemos más, en el que tú estás trabajando también se da esa marginación añadida para comunidades como los man, en este caso, por ejemplo, los y las man. ¿Como man? Bueno, por ejemplo, como en Guatemala se ha sufrido 36 años de guerra. Entonces, muchas compañeras salieron afectadas en ese sentido, donde hubo masacres de mujeres, jóvenes, niños y adultos, inocentemente. Bueno, hasta la fecha no hay un atendimiento a esas personas, no tienen ayuda del gobierno. Bueno, y aún los acuerdos de paz que no ha cumplido el gobierno, quizás porque es un gran empresario. Entre los temas que habéis venido a abordar en estas conferencias que estáis dando junto con Intermon Oxfam, pues uno de ellos precisamente está directamente relacionado con esa actividad que desarrollas en el ámbito del trabajo de los campesinos, ¿no? Se dice que 900 millones de pequeños agricultores podrían salir de la pobreza
Si cambiaran las reglas de comercio que hay en el mundo, porque claro, este no es solo un problema local, digamos, ¿no? que afecte a lo que es la producción en una comunidad indígena, por ejemplo. Hay mucho más que eso, hay todo un sistema de comercio internacional y este es el que precisamente influye en esa situación de pobreza de muchos millones de campesinos en el mundo. Bueno, si llegara a cambiar la situación, pues lográramos el objetivo que llevamos para salir adelante. Pero, bueno, no hace mucho que el gobierno firmó un convenio con Centroamérica y Estados Unidos donde no se hizo consulta o no hubo participación de la sociedad civil. Lo hizo en escondido porque lo sabe de que ese convenio es para ellos, o sea, los ricos les favorece, pero para nosotros los pobres no nos favorece ese tratado de libre comercio ni el Plan Puebla-Panamá. ¿Cuáles son las otras condiciones que a lo mejor pues en una comunidad como la que tú representas o donde tú vives pues son las que dificultan el día a día de la comunidad? Condiciones a lo mejor pues se me ocurre de dificultad de acceso, puede ser pues al agua, a lo mejor algo tan básico como el agua o la atención sanitaria. ¿Cómo son esas condiciones? No te escuché. Bueno, allá en las comunidades, bueno, personas tienen agua potable y personas que no tienen, porque no hay facilidad de cómo traer el agua lejos. Hay personas que todavía van a los pozos para sacar agua y tienen que caminar mucho. Entonces, donde ha habido, llegado la necesidad que se ha visto, pues más o menos la gente ya se está un poco en condiciones buenas, por decir. ¿Se van haciendo mejoras con algunos proyectos de cooperación internacional, por ejemplo, con la solidaridad de otros países? Ajá, sí, se está viendo. Bueno, aunque yo he dicho a ellos, por ejemplo, bueno, el agua no se nos terminará, pero proyectos que tienen un fin, algún día se tiene que terminar, aunque sí pueden conseguir otro. Pero la capacitación que hemos dado jamás se le puede olvidar a las personas porque lo estamos formando, por decir, hasta la vida que ellos pueden tener. Es el trabajo que vais desarrollando día a día, ¿no? Sí, porque, bueno, uno también se pensó, ¿cómo podemos sacar a las compañeras mujeres de la casa? Porque trabajan 18 horas. Entonces, ahí están y repitiendo el trabajo. Además, a veces salen a ayudar en el campo. Entonces, para poder sacar a las compañeras, tenerlas en reunión y ya se despejan y al regresar piensan de que es otro día más como quien dice que han cambiado el trabajo y siguen siendo el trabajo. Y como hemos ayudado en proyecto productivo, por ejemplo, traen su nixtamal y al regresar llevan su masa y solo es de tortear y ya ahorran el tiempo para no estar moliendo en mano, en piedra. Todo pequeño avance sin duda ayuda, ¿no? Ajá, sí, ha habido una gran ayuda para ellos en esos pequeños proyectos que hemos dado. Y sin embargo, lo que sería una ayuda grande pues sería precisamente que cambiaran todas esas reglas de comercio, ¿no? en el mundo. De hecho, Intermón Oxfam, precisamente aprovechando esa presencia tuya, Marina, aquí en Asturias y esas conferencias, pues lanzó la iniciativa Cosecha de Firmas para solicitar en este caso pues del presidente de aquí de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, que se cumpla esa promesa electoral de luchar contra el hambre y la pobreza, claro. En muchos frentes. Primero tendría que acabarse esa competencia desleal, ¿no? Sí, bueno, el objetivo es compartir para que también en otros países que también están en condiciones como estamos nosotros, lo que es la campaña de comercio con justicia. Entonces, estar intercambiando como es en otros países y eso es lo que nosotros queremos estar también viendo qué forma están haciendo otros países para poder, aunque nosotros hemos hecho peticiones al gobierno, pero nunca nos ha escuchado. No hay manera. ¿Es un problema meramente político o hay más cosas detrás? ¿Cómo sí? Si es un problema meramente de representación política, de tener más o menos fuerza, o también hay más intereses detrás de que no se haga caso por parte del gobierno. No, como él sabe que él no quiere, bueno, para explicarle eso, porque él pudo matarnos con arma, digamos, pero no lo pudo.
y ahora nos está haciendo mentalmente así. Busca forma como para, bueno, eso hemos llegado a analizar para acabar con el pueblo maya, pero no puede porque hay un 80 o 70% de pueblo maya que vivimos en Guatemala, que somos dueños de todo lo que hay y donde se han endueñado ellos de lo que no deberían endueñarse, porque ese es nuestro. ¿Qué mensaje nos dejarías, Marina, finalmente pues a los asturianos, a los españoles, ¿no?, respecto de hacia dónde tendría que caminar un poco las cosas en el mundo? Bueno, aquí he visto que en España han tenido ustedes un desarrollo, aunque no el 100%, pero más o menos lo prometido. Yo creo que hay algunos que no se ha cumplido todavía. Entonces, bueno, yo me admiro que aquí ustedes viven un poco mejor, por decir, que nosotros allá no tenemos facilidad, no tenemos una casa digna, no tenemos educación, salud y todo. Entonces, Marina Antonieta Domingo, muchas gracias por habernos acompañado, por haber venido de tan lejos y estar aquí con nosotros. Mándales un saludo fuerte y un abrazo a todos los hermanos que tenemos en Guatemala, al otro lado del Atlántico. Al igual también agradezco por haberme dado la oportunidad para explicar poquito que hemos estado sufriendo y sigan adelante. Gracias. Nosotros vamos a hacer ahora una breve pausa, pero en unos instantes estamos de nuevo con todos vosotros. Bueno, vamos rápido, que como siempre el tiempo nos pisa los talones, el de final del programa. El pasado fin de semana, el día 20, se celebraba el Día Internacional del Niño. Hay miles de ellos combatiendo como soldados en casi todos los conflictos bélicos del mundo. Se los utiliza como escudo, se los envía como fuerza de choque, se los tortura y se les enseña a matar, a torturar. Y como podemos imaginar, pues los efectos de todo esto son terribles. Aunque de forma aún insuficiente, se van dando algunos pasos para erradicar ese auténtico crimen contra la infancia y contra la humanidad. Burundi, Indonesia, Congo, Nepal. Allí donde hay un conflicto armado hay también niños obligados a empuñar armas, a cambiar los juegos que serían lógicos de su edad, por no hablar ya de la educación que sería necesaria, por otros indeseables aprendizajes: matar, torturar, violar. Habilidades con las que empeorar el mundo futuro si es que sobreviven a las desgracias que les toca vivir en el actual. Una coalición internacional de ONGs denuncia los obstáculos de los gobiernos para acabar con el reclutamiento de niños soldados. Al mismo tiempo difunde los instrumentos y medidas para su desmovilización y reinserción. La creación de un tratado de Naciones Unidas sobre este asunto, la puesta en marcha de varios programas de desmovilización de estos niños y los primeros procesos contra sus reclutadores ante tribunales internacionales son algunos de los principales avances logrados hasta el momento. Sin embargo, todavía existen muchos países que obstaculizan estos avances. Cientos de miles de niños son reclutados en todo el mundo por ejércitos y grupos armados. Son obligados a servir, a trabajar como espías, como esclavos sexuales y a morir en el campo de batalla. Muchos de ellos son secuestrados de sus familias. Las secciones españolas de Amnistía Internacional y Save the Children han puesto en marcha un sitio web para informar de forma constante y actualizada sobre y retrocesos en la lucha para acabar con el reclutamiento de niños en los conflictos armados. Tremendo este tema de los niños soldados. Las coordinadoras autonómicas de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que agrupan a más de 400 ONGs en España, han definido una agenda común de trabajo para los próximos años. Entre otras cosas, reclaman a las administraciones públicas que sus proyectos en materia de cooperación estén al servicio de los objetivos del milenio. Las coordinadoras de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo piden que las políticas públicas de cooperación se enfoquen a la lucha contra la pobreza y no como herramientas de proyección en el exterior.
En la reunión mantenida en Santiago de Compostela, en el marco del tercer encuentro federal de coordinadoras, se ha definido el plan de trabajo y la estrategia conjunta para los próximos años. Según estas organizaciones, es necesario que las políticas de cooperación de las diversas administraciones, estatal, autonómicas y locales, se articulen de forma complementaria y que tengan como meta el cumplimiento de los objetivos del milenio. 8 líneas de trabajo prefijadas por Naciones Unidas, con una serie de cotas a alcanzar en un periodo de tiempo determinado, entre los que se cuentan la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la consecución de la enseñanza primaria universal, la promoción de la igualdad de los géneros y la autonomía de la mujer, reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud materna, detener la propagación del SIDA y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Dichos objetivos están cuantificados y periodificados. Las ONGs intentarán convencer a las administraciones públicas de su necesaria implicación y apoyo prioritario a los proyectos tendentes al cumplimiento de los objetivos. Pues quien también está intentando convencer al gobierno es Amnistía Internacional, que ha trasladado la pasada semana a la vicepresidenta del Ejecutivo, a María Teresa Fernández de la Vega, la petición de que concrete más sus políticas de derechos humanos. Entre otras cosas, piden la elaboración de un plan de acción que establezca el compromiso de ratificación de todos los acuerdos internacionales sobre derechos humanos que aún no han sido suscritos por España. Amnistía Internacional reclama al Gobierno un mayor grado de cumplimiento de sus promesas electorales en materia de promoción de los derechos humanos, como la elaboración de un plan de acción al respecto. Según Amnistía Internacional, en ese plan debería establecerse la ratificación por España de todos aquellos instrumentos internacionales de compromiso con el respeto a los derechos humanos aún no suscritos. El documento tendría que vincular, bajo el impulso del Ejecutivo, a todas las instituciones del Estado, a organizaciones de la sociedad civil y a expertos en distintos ámbitos de los derechos humanos, abarcando los ámbitos de política interior y exterior e identificando acciones a desarrollar y metas concretas. Asimismo, entre otras recomendaciones que trasladaron a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, figuran la de una lucha activa contra tortura y pena de muerte, colaborar a la erradicación de la violencia contra las mujeres en todo el mundo, a la protección de los menores y al control de comercio internacional de armas. Imágenes muy duras esas que acabamos de ver, con menores precisamente muriendo y matando con las armas. Cosas muy duras que vemos por la televisión. La televisión, los medios de comunicación en general ofrecemos pues la imagen de realidades que muchas veces y en gran medida solo conocemos a través de esos referentes audiovisuales. No tiene por qué ser malo, pero todo depende de la nitidez, del contraste, del color, del brillo de esa imagen. No estamos hablando exactamente de ese menú de configuración técnica de nuestros televisores, claro que no. Y vamos a buscar un ejemplo ilustrativo para no filosofar en abstracto. Recientemente, dos periodistas catalanes pertenecientes al grupo SICOM han reflexionado sobre la imagen de África en los medios y sus conclusiones son sorprendentes. Comunicación es un grupo de comunicadores que divulga informaciones sobre los países pobres o en conflicto y sobre las actividades llevadas a cabo por la ONG. Dos de sus miembros han colaborado recientemente en un trabajo en el que se reflexiona sobre la imagen de África en los medios. Por un lado, destacan la falta de presencia de la cultura y realidad cotidianas del continente en los medios de comunicación occidentales, así como la imagen siempre negativa que se difunde sobre África. De este continente, que suele aparecer solo en informativos, vemos predominantemente desgracias, hambres y guerras. Eso en televisión. En la radio, África es prácticamente una desconocida. En los medios escritos tal vez aparece con una mayor sensibilidad. Los corresponsales allí brillan por su ausencia, salvo algunas excepciones, la mayoría de sus artistas o deportistas son desconocidos. Pero unida a esta presencia escasa, se echa de menos una información que contextualice las pocas referencias ofrecidas. Desfilan ante nosotros las hambrunas, catástrofes, golpes de Estado o epidemias, pero pocas veces las causas, tantas veces vinculadas a políticas espurias de países occidentales. Tampoco se habla de posibles soluciones. Vamos
vamos rápidamente con la agenda. ¿Tenéis ya papel y boli? Bueno, pues tomad nota. Próximo día 29, Día Internacional de Solidaridad con Palestina, organizado por la Coordinadora y colectivos de solidaridad con este pueblo. Será a las 19 horas en la Plaza del Instituto, en Gijón. Al día siguiente, el 30 de noviembre, en la Biblioteca Jovellanos, también a las 19 horas, y organizado en este caso por Cruz Roja, la conferencia que versa sobre el derecho de acceso a los medicamentos genéricos. Y ya el mes próximo, el 1 de diciembre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en Gijón, a las 19 horas, y también organizado por la Cruz Roja, conferencia con el tema El genocidio de Ruanda. Señalar por último esta otra conferencia, que sí, la organiza también efectivamente Cruz Roja, pero es en Oviedo en este caso, el día 2 de diciembre, en el Auditorio Príncipe Felipe, y titulada El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados. El reto que hemos completado nosotros ha sido un poquito más modesto, contaros todas estas cosas en 30 minutos. Tendremos más encuentros aquí en Teleasturias para seguir hablando de estos temas. Gracias.